Hola, hoy vamos a hablar del título segundo de la ley aduanera. Antes de hablar del título segundo, quiero más o menos platicar cómo de manera general está estructurada la ley aduanera. Se presenta en el título primero, en el artículo primero, y termina en un divorcio en el artículo 203. Siempre he dicho que la ley aduanera es como la relación de tu ex, donde terminaron, donde hubo problemas, donde hubo reglas, donde no se respetaron y donde antes de todo se presentaron y dijeron: así vamos a manejarnos. Igual la ley aduanera se presenta, establece las reglas, establece las autoridades, los suegros, los hermanos, los tíos, establece las facultades de cada uno, las responsabilidades de cada uno, los derechos, los derechos que tenías con tu ex, y las infracciones y las sanciones, las causas y las consecuencias. Existen en todas las relaciones. Me haces esto, te hago esto. No me contestas el mensaje, me enojo. Te vas de borracho, me voy con mis amigas. Llegas tarde, no te abro, me voy a dormir con mi mamá, un montón de cosas, ¿no? Así es la ley aduanera también. Y lo podemos ver casi al final de la ley, en el título 8, infracciones y sanciones. Me haces, te hago. Me regreso al título segundo. En el título segundo vamos a ver 3 capítulos. En el primero de esos 3 capítulos vamos a ver la entrada, salida y control de la mercancía. En el segundo capítulo vamos a ver el depósito ante la aduana. En el tercer capítulo vamos a ver el despacho aduanero. En este primer capítulo de entrada, salida y control vamos a ver más de manera general la entrada y salida de mercancías, la forma en que entran o salen, en dónde se van a depositar, si en esos recintos fiscales, nos va a definir el recinto fiscal, nos va a definir el recinto fiscalizado también, y nos va a decir cuáles son las obligaciones para el recinto fiscalizado. También vamos a ver sobre los prevalidadores, artículo 16, cuáles son las obligaciones de los prevalidadores. Y después nos vamos a pasar al capítulo segundo, en donde vamos a ver artículo 23. En este artículo 23 la aduana nos engaña diciendo, primer engaño en esa relación, el propósito del depósito ante la aduana es destinarnos a un régimen aduanero. Así dice la ley. Pero no es cierto. Yo lo que creo es que la aduana dice que el propósito es ese, cuando el propósito es tener control. Porque si no sería un tianguis, un problemón, que llegara el buque, dijeras, dame mi contenedor, ese es mío, todo el mundo pidiendo su contenedor y todo el mundo con prisas. Entonces la autoridad dice, no, se descarga la mercancía y va a ingresar a un recinto fiscalizado. Ahí arréglense ustedes y pidan su mercancía. Sobre la mercancía en esos recintos hay reglas, se deben de respetar tanto por los contribuyentes como por los operadores, como los recintos fiscalizados. Y entonces en ese pedacito de la ley aduanera nos va a decir cuáles son esas obligaciones, cuáles son esos requisitos que se deben de cumplir. Específicamente sobre la mercancía en el artículo 28-29 nos va a hablar sobre el abandono, cuánto tiempo puede permanecer la mercancía en esos recintos fiscalizados. Si tú no vienes por la mercancía, yo me la voy a quedar, va a pasar a propiedad del Fisco Federal en tantos días, en tantos meses. Dependiendo del tipo de mercancía y dependiendo del tipo de operación, va a ser el tiempo que la autoridad nos permita permanecer ahí. Si bien no estás dentro de algo que le pertenece a la autoridad porque ya lo autorizó a un tercero, te dice también no lo llenes de mercancías. El depósito ante la aduana es rápido. Tenemos que llegar, sí tenemos que depositarlo para controles, pero tampoco es un almacén para efectos de lo que se te antoje y cuando se te antoje. Y entonces tenemos esos plazos para que la mercancía no se abandone. Es importante conocerlos. Y después nos brincamos a nuestro tercer capítulo. En este tercer capítulo vamos a hablar sobre el despacho aduanero. En el artículo 35 nos define qué es el despacho aduanero. De ahí vamos a ver en el 36 cuál es la obligación con respecto de la transmisión de ese pedimento que nosotros conocemos
a través del sistema electrónico aduanero. Si se acuerdan, en el artículo 6 nos obligaron a transmitir todo de manera electrónica o digital, empleando la firma electrónica, y hoy nos dicen que ese pedimento se transmite de la misma forma. 36A, los documentos que acompañan al pedimento, ya sea en una importación o en una exportación. Durante este capítulo vamos a ver las obligaciones respecto del despacho, respecto de los documentos y respecto del despacho, por ejemplo, para operaciones consolidadas. Algo que quiero resaltar son 3 cosas más. La obligación de utilizar un agente aduanal está en el artículo 40 y su responsabilidad en el artículo 41. Las facultades que tiene la autoridad con respecto de la revisión de mercancías dentro de la aduana, artículo 43, los reconocimientos que hace la aduana. Y por último, las diferencias de clasificación arancelaria o la falta de elementos para poder determinar la clasificación arancelaria de la mercancía, artículo 45 y 46. Dice la autoridad que cuando no pueda determinar la naturaleza de la mercancía y por lo tanto no pueda clasificarla, puede tomar muestras. Y con respecto de la clasificación también corre algo a nuestro favor, artículo 47 y 48, que establece que si uno como contribuyente tiene dudas con respecto de la clasificación arancelaria, puede consultarle a la autoridad cuál es la fracción arancelaria que le corresponde a nuestros productos. El título segundo se termina en el artículo 50, en donde habla de las obligaciones de los pasajeros internacionales. Para pasar al título tercero, tema del siguiente video. Gracias y buen día.